¿Cómo están? Ahí están Milagros, las dos Milagros, siempre firmes, Maca, Candelaria, Flor, Jennifer. Bueno, por lo general cuando tengo cursada me conecto 10 minutos tarde, me conecto y 10, pero cuando es así, siempre aviso que me voy a conectar 10 minutos más tarde. Así que bueno, por ahí algunos se están conectando, están ingresando de a poco. Y bueno, si no, arrancaremos. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos más y si no, comenzamos con el repaso, con algunas consultas, para después poder llegar, perdón, para poder llegar después a la clase 13. ¿Cómo les fue con la actividad 12? ¿Hubo algún inconveniente? Yo no la pude hacer y me quedó bloqueada porque se pasó el tiempo. Ah, está. Eh, no me acuerdo si era esa Pero- o la anterior la que tuve que darle después un día más. No, me parece que la anterior había sido. Como le decía a una de las compañeras que había consultado también, que bueno, que está buenísimo ir haciendo todas las actividades, Sí. tratar de ir llevándola, pero lo fundamental son estas actividades de cierre de módulo, ¿sí? Eso es lo que cambió con respecto al año anterior, a los cursos que vamos dando este año. Al cierre de cada módulo ponemos una actividad obligatoria, que está basada ni más ni menos en las actividades que hemos ido haciendo, que han ido realizando en el módulo, ¿no? Así Yo que voy a un pedir poco que me la habiliten porque se me pasó, pero hice la que teníamos que hacer la lista de insumos. Ah, claro. Bien. Y la otra no hay problema porque como no es obligatoria, no la habilitamos, no la volvemos a abrir a las que no son obligatorias. Ah, bueno. Así que buenísimo, ahí con la lista así yo les dejé trabajito de más para que no se aburren como era fin de largo. Claro. Creo que habíamos dicho de ver algunos insumos y averiguar los precios. Y bueno, y los trabajitos en el PowerPoint habían para hacer unos cálculos, que algo empezaron a hacer en la clase, un poco eso, era como para ir metiéndonos. ¿Por qué? Porque bueno, en este módulo 4, que veo que todavía no lo han podido abrir, y es porque tienen que hacer, para abrir el módulo 4 tienen que hacer la actividad, eh, la actividad 13. Ese era el problema. Por eso les subí la clase 13. Les subí la clase 13. eh, Se las compartí, digo, en WhatsApp para que puedan abrirla, para que puedan verla. Así que bueno, después de que hagan la clase después de que hagan la actividad número 13,
Ahí van a empezar a ver todo el módulo 4 donde, bueno, además de la clase 13 tienen algún glosario, que es más que nada los conceptos, algún manualcito de fórmulas también, y uno de los puntos fundamentales para el margen bruto era empezar a realizar el cálculo de los costos directos, ¿no? Que eso era por ahí lo que es un poquito más complejo. Así que esa, Sí, con el tema de, en una parte teníamos que hacer la lista de insumos de lo que de los detalles que nos había dado, que era el glifosato, la tracina, el metacloro, la semilla y la urea. bien, Jennifer. Y después teníamos otro que nos decía de todos los insumos. ¿Eso se refería a todos los que nos había puesto en la lista primero? Claro, claro. Primero habíamos hecho como algunos insumos para práctica y después teníamos los otros insumos para que ustedes vayan practicando. El objetivo más que nada era poder hacer el pasaje de unidades, poder llevarlo a peso o a dólar por hectárea, poder decir, bueno, ¿cuánto necesito de cada cosa para una hectárea de cada insumo y cuánto me cuesta, ¿sí? De cada insumo. ¿Cuál es el costo por insumo, ¿no? que tengo en una hectárea? ¿Para qué? Bueno, para hacer la sumatoria y poder calcular los costos directos por hectárea. Así que era un poco eso para que puedan ir practicando. Y bueno, para que lo podamos compartir entre todos. Lo pueden, ahora que somos poquitos pueden ustedes abrir los micrófonos y las cámaras, contar a ver qué les dio, cuánto les dio. Eh, A mí me dio un total de $130,4 por hectárea, está bien. la primera listita. Está. No sé si a alguien le dio igual, alguien lo quiere decir o lo quiere compartir en el chat, si es que lo tienen por ahí a mano. Y algo que por ahí no había quedado claro es que nosotros para practicar le habíamos puesto, teníamos un precio en pesos que estaba muy desactualizado y que en dólares era muy poquito. Y después dijimos, bueno, vamos a cambiarle, vamos a ponerlo en vez de que eran, creo que 105, vamos a poner que era $105. Eso creo que fue lo que por ahí podía haber alguna diferencia. Pero, como les decía, como es para practicar, lo importante, el objetivo era que puedan ordenar la lista de los insumos, saber cuánto necesitan de cada uno por hectárea y cuál es el costo de cada uno por hectárea. ¿Sí? Era un poco eso. Y poder empezar a aplicar la regla de tres simple para cuando, bueno, por ejemplo, necesitas 3 litros y el bidón te viene de 4, supongamos, Claro, puedes decir, bueno, ¿cuál es el costo del litro o cuál es el costo de esos 3 litros, de esa hectárea? ¿Sí? Lo mismo como habíamos hecho con la bolsa de semillas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, exactamente. ahí está. Esto lo vamos a hacer bastante breve porque hemos charlado, así que vamos a hacer un repasito medio rápido. Matías, Sí, perdón. Candelaria. Sí, nada, yo me dio lo mismo que la compañera que Jennifer, digamos, que habíamos hecho en clase, y digamos, después yo lo que hice fue la averiguación de los precios, digamos, actuales, y nada, y en el total, digamos, por hectárea, me implicaría 1.149,49 dólares, digamos, con toda la lista, más lo que es la publicación y teniendo en cuenta el gasoil, digamos, la otra actividad que digamos que había que averiguar, pero primeramente la que hicimos en general con los compañeros me dio igual que Jennifer. Buenísimo, buenísimo, Candelaria. Sí, creo que me habías dicho. Muchísimas gracias por el aporte. No sé si lo habías compartido al grupo. No, creo que no, Matías. Porque, nada, frente a del error siempre se aprende, me quedó eso que has dicho, entonces cuanto mucho después le hago una foto y se lo paso al grupo, digamos, de los compañeros, no hay Ah, ningún problema. perfecto. O me lo habías pasado a mí o me habías contado Sí, o algo, me sí, parece. sí,
Sí, sí, te Sí, lo había pasado a vos, Mati, con los precios y eso, todo en dólares, y después los pasé, eh, digamos a un valor de 4,92. me dijiste el Eh, tipo de cambio que usaste también, Así sí, que, buenísimo. y nada, y después hice, Eh, como habías explicado, la regla de tres simple, porque en el caso mío yo nada, utilicé, no sé, la uria venía por 25 la bolsa y yo necesitaba dos bolsas porque eran 50, entonces, nada, hice regla de tres simple y en el caso de la pulverización le sumé el gasoil por hectárea a precio de lo que está hoy el gasoil, digamos. Está bien, ahí Candelaria tenemos que, bueno, poder diferenciar, ¿no? La pulverización cuando es pulverización propia, ¿sí? Y cuando nosotros contratamos el servicio de pulverización, que en ese caso el gasoil lo va a pagar es salvo, ojo, según el arreglo que podamos hacer, ¿no? Pero por lo general se contrata el servicio el del mosquito, ¿no? Como le decimos, del pulverizador, va a pagar todos sus costos, todos sus gastos y nos va a cobrar por hectárea el servicio, ¿sí? Entonces, eso si es contratado, si lo hacemos nosotros, sí, ahí tenemos que tener en cuenta el gasoil, incluso por ahí tener en cuenta hasta después una amortización, ¿sí? Está, perfecto, perfecto, ¿sí? Listo, perfecto, Matías. Por ahí está bueno para aclarar, para analizar, ¿no? Y por eso es para nosotros ir aprendiendo que todos los casos son distintos, no en todos los campos o todos los agrónomos, todos los productores van a aplicar la misma cantidad de semilla, la misma cantidad de urea, ¿no? Entonces, los tipos de cambio, como decíamos, está buenísimo poder aclarar cuál es el tipo de cambio que usaron, porque bueno, va cambiando todo el tiempo, ¿no? El tipo de cambio me refiero al valor del dólar con respecto al peso, ¿sí? Entonces, buenísimo, y un poco eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál usé? Usé el blue, usé el oficial, ¿cuál usé? Eh, pero más que nada es eso, poner cuál es el tipo de cambio para saber si el día de mañana hay otro tipo de cambio, otro dólar, eh, o otro compañero lo hace con otro tipo de cambio, ¿no? Para decir, bueno, nos va a dar distinto porque podemos usar un tipo de cambio diferente, ¿sí? En este caso, cuando el tipo de cambio no está expresado. Y lo bueno es eso, Candelaria, de que puedan hacer ese estudio de mercado, de investigar, de averiguar, de ver la situación problemática, ¿no? De ponernos en situación, entonces bueno, tener que averiguar precios, tener que averiguar cantidades, averiguar por acá, averiguar por allá. Eso es un poco de meterse en el mundo de la administración que algunos ya están un poco en esto, ¿no? En la parte empírica, la parte práctica, muchos la tienen bastante, bastante clara. Por eso siempre es bueno los aportes que ustedes hacen a la clase. Bueno, entonces lo que habíamos visto era valor actual neto y flujo neto de fondos no alcanzamos a ver, nos metimos un poco más vimos algo de cálculo de intereses, hablamos de los gastos, más que nada de los gastos, la clasificación de los costos y después nos metimos en practicar el cálculo de los costos directos, ¿sí? Vimos, bueno, que era el interés, ¿sí? Habíamos charlado sobre la tasa de interés, de interés de un capital o, por ejemplo, de un plazo fijo, un costo de oportunidad, la importancia de tener en cuenta ese dinero que tenemos inmovilizado cuando lo invertimos en una maquinaria, cuando compramos insumos, ¿sí? Ese dinero que no podemos disponer hasta que no cosechemos y nos lo devuelva, ¿sí? Podemos decir. Entonces es importante que ese dinero tiene un costo también. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque si no alcanzamos a cubrir ese costo que tiene el de oportunidad,
supongamos el interés de un plazo fijo, entonces sí, bueno, y no alcanzo a cubrir, no me conviene, lo dejo en plazo fijo y me quedo cruzado de brazos, ¿sí? Con un predio pasa muchísimo, ¿no? Con un predio rural, un campo, sí, bueno, a ver la producción, qué rentabilidad me está dando. En la actividad que estoy haciendo, ¿no? En ese predio, digo, bueno, tengo que tener en cuenta cuánto ganaría si lo estaría dando en arrendamiento, ¿no? Entonces ahí sería cuánto dejo de ganar, ahí tendría un costo de oportunidad también. Más o menos para que vayamos viendo esas partes que no son comunes, que no van a estar no va a estar registrado en la contabilidad, por ejemplo, el costo de oportunidad, ¿no? Entonces es más económico, ¿sí? Eh, y que realmente existe. Lo mismo pasa, bueno, con las amortizaciones, que también hay que tenerlas en cuenta, los desgastes. Veíamos el cálculo de los intereses, pusimos unos casos, ¿no? Hablamos del valor a nuevo, el valor final, ¿sí? Valor residual pasivo. Y veíamos que, bueno, era el valor que tiene un bien nuevo más el valor final, que sería el final de su vida útil, podríamos decir, dividido 2. Y lo multiplicábamos por la tasa de interés, ¿sí? O sea que si tenemos un bien, un tractor, supongamos, decimos, bueno, ¿cuánto vale nuevo? ¿Cuánto vale amortizado? ¿Sí? Ya amortizado al final de su vida útil. Sacamos el promedio de esos dos, ¿no? Tomamos el nuevo más el valor final, ¿sí? Que tendría el final de su vida útil, dividido 2 para sacar un promedio. Y ahí se multiplicaría por la tasa de interés. Eso es cuando tenemos bienes usados, ¿cierto? Cuando no tiene valor final, un valor residual final, se toma a mitad del precio de valor a nuevo, sería, ¿no? Valor a nuevo dividido 2. ¿Para qué? Bueno, para tener en cuenta ahí, tengo un capital, tengo dinero que está parado ahí, que está puesto ahí ya sea, ¿no? Como decía, en el tractor, en alguna en algún bien, ¿sí? En algún bien de capital, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Acá hablamos de capital de dinero y vemos, bueno, con un interés del 8% mensual, ¿sí? Para multiplicarlo sería 0,08, ¿sí? Una inmovilización de 12 meses, bueno, ¿cuál sería el interés? Tendríamos que multiplicar el capital, los 100.000 por 0,08 por 12. Eso veíamos un ejemplo y después teníamos otro ejemplo que no había que multiplicarlo por 12 porque el interés decía que era anual, ¿sí? Ahí pusimos como ejemplo un interés muy bajito de 10%, que en estos momentos no existe. Hablábamos de tiempo de inmovilización, ¿no? Justamente dice desde que se gasta una suma determinada para iniciar el proceso productivo hasta que el producto esté disponible para la venta, ¿no? Porque, bueno, si fabricamos algo o si sembramos, tenemos que esperar un tiempo, unos meses, hasta poder vender ese producto o por lo menos tenerlo ya disponible para la venta con un valor del momento y entonces ahí podríamos decir que obtenemos una retribución y un recupero de ese capital que invertimos, de ese dinero que inmovilizamos.
Y hablábamos del rescate continuo, ¿no? Que hay ventas periódicas, que una mayor rotación, podríamos decir, ¿no? Dinero que sale y que entra, ¿sí? Y de rescate final, que vamos a tener al final del ciclo productivo, como es en el caso de la cría, de la agricultura, cuando hay un cultivo anual o doble cultivo. Y acá entonces habíamos dado unos ejemplos para que ustedes puedan calcular. Veíamos, bueno, cómo calculábamos para obtener el costo, en este caso, ¿no es cierto?, en dólares por hectárea. El caso de la regla de tres simple, ¿sí? Hay otras formas de hacer la regla de tres simple, esta es la que utilizo, ¿no? Algunos hacen 8 dividido 25 multiplicado por 120, ¿no? Pero bueno, esa es una de las formas. La multiplicación cruzada y después dividir. Bueno, y después les había dado un ratito para que ustedes busquen algunos costos, ¿no? Que puedan calcular, que puedan practicar un poco para obtener el total de los costos directos. Después empezamos a ver costos de producción. Me parece que no llegamos a terminar todo el PowerPoint, el eh, pasado a PDF, no el PDF este. Lo que teníamos después eran algunos conceptos. Bueno, que eran los costos de producción, hablábamos de los recursos, ¿sí? Sacrificados o consumidos, y que quedan incorporados al producto, ¿no? Así como la harina, por ejemplo, la levadura, quedaría incorporada al pan. Están consumidos, están sacrificados. Los costos de manufactura o de fabricación. Así se llama. Teníamos la clasificación de los costos según la actividad principal de la empresa, ¿no? Dice costos de mercadeo, también llamados costos de distribución y venta, que son la valoración de los recursos sacrificados, consumidos, dice, en la comercialización, ¿no? Los costos de comercialización, de mercadeo, de marketing, de mercadotecnia, también se. Bien, de comercialización. Su objetivo, dice, es calcular lo que cuesta distribuir un producto, ya sea por parte de la misma empresa que lo produce o bien por organizaciones que solo cumplen la labor de distribución. Se involucran aquí los costos administrativos y financieros. Costos de servicio. Tenemos la valoración de los recursos sacrificados o consumidos en el proceso de prestación de un servicio. ¿Sí? Porque, bueno, en la prestación de un servicio, como hablábamos recién de el servicio de pulverización, el dueño del pulverizador tiene otros costos y gastos, ¿no? Uno de ellos el combustible, algunas amortizaciones, el ya sea jornal o salario que paga su empleado, la proporción, ¿sí? El porcentaje, por hectáreas, etcétera, ¿no? Dice, su finalidad es calcular el costo de la prestación de un servicio donde se incluyen
además los costos administrativos y financieros. Esto está buenísimo también cuando tenemos la opción de decir, bueno, ¿lo hago yo el trabajo o contrato? ¿No? Era como comprar hecho, producir o comprar, o en este caso sería realizarlo, ¿sí? Al trabajo o contratar el servicio, ¿sí? Bueno, para esto es importante contar con algún tipo de información de costos. Y acá esto lo veníamos charlando, ¿sí? La clasificación de los costos según su variabilidad, si es variable o fijo. ¿Sí? Los que permanecen constantes durante el periodo contable y no dependen del volumen de producción, ¿no? Entonces, el aspecto importante es eso, con respecto a la producción, ¿sí? Entonces, si la producción sube o baja, y el costo no varía, entonces, por lo tanto, es un costo fijo. Si varía el costo cuando varía los niveles de producción, que hay más producción o menos producción, ¿sí? Es un costo variable. Por eso dice varía proporcional al volumen de producción. ¿Sí? Esto lo hemos charlado con ustedes, lo hemos hablado un poquito. Y a cada ejemplo dice secado de grano, fletes, comisiones. Esto también lo hemos visto. Clasificación de costos de acuerdo a su variabilidad. ¿Sí? Tenemos el celeste, azul, ventas, los costos totales, el equilibrio. ¿Sí? Y tenemos los costos fijos en rojo, ¿no? Abajo Q serían las cantidades producidas. Vemos que si se produce más o se vende más, el costo fijo va a ser igual. Y en cambio, en amarillito, no amarillito, no naranjita, los costos variables se van incrementando. ¿Sí? Y el total de los costos, ¿no? El costo total es igual a la sumatoria de costos fijos más costos variables. ¿Sí? El total de los costos. Acá lo que teníamos es punto de equilibrio por debajo de ese punto, entonces tenemos pérdida, por encima de ese punto tenemos ganancias. Los gastos variables están acá con un color salmón, acá más rosita abajo los costos fijos, ¿sí? Entonces vemos la sumatoria. Hay todo un triángulo acá. A ver, que lo vamos a... Entonces, todo esto, ¿sí? Por dicho. Bueno, mi pulso no es muy bueno, pero todo esto entonces representaría el total de los costos. Todo esto sería los costos totales, ¿sí? Y lo celeste acá serían las ganancias. O sea que por sobre ese punto de equilibrio comienzan a obtener ganancias. Y en conclusión, dice punto de equilibrio, el punto de equilibrio se da cuando los ingresos son iguales a los egresos para esa cantidad de producto. O sea, lo que ingresa por ese producto adicional es igual a lo que me cuesta generar o producir ese producto adicional. Bueno, esto también lo pueden encontrar como el costo marginal es igual al ingreso marginal o igual al precio. ¿Qué quiere decir? Bueno, para un nivel de producción, una
determinada cantidad de productos. Si yo quiero aumentar la producción, voy a poder aumentar la producción y seguir teniendo ganancias hasta un punto, ¿sí? En el que, perdón, voy a aumentar la producción hasta un punto en el que voy a empezar a obtener ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque supongamos, ¿no? Que yo tengo acá en un puntito de los de acá abajo, no sé si ven la flechita, ¿qué pasa? No alcanzo a cubrir ni siquiera los costos fijos, ¿no? Entonces, tengo que incrementar el volumen, las cantidades, para poder al menos cubrir los costos fijos. ¿Hasta dónde? Bueno, está hasta el punto de equilibrio. Y del punto de equilibrio para arriba obtendría las ganancias. Lo de costo marginal, que por ahí no quería confundirlos mucho, pero sí se los cuento más o menos por si lo llegan a escuchar, es medio parecido. Podemos decir, el costo marginal es igual al precio del producto. Queremos decir que, bueno, si yo quiero aumentar la cantidad de producto, voy a poder aumentarla, pero voy a necesitar más recursos para incrementar la cantidad de productos, ¿sí? ¿Y hasta dónde lo voy a incrementar? Y bueno, si sigo teniendo ganancias, si sigo incrementando, puede pasar al revés, que empiece a tener pérdidas, ¿sí? Que empiece a tener pérdidas, ¿por qué? Y porque cada vez me va a costar más, ¿no? Pasado un punto, cada vez me va a costar más obtener un producto adicional, ¿no? Entonces digo, bueno, es para saber un poco hasta qué punto se puede incrementar la producción. Si, para un ejemplo, ¿no? Si hacemos agricultura, estamos preparados para hacer agricultura con nuestro capital, con el capital que tenemos, con los recursos que contamos, hacer 150 hectáreas de agricultura. Si queremos incrementar la producción, tenemos que arrendar más campo, pero la maquinaria que tenemos eh, no es suficiente supongamos que arrendamos 200 hectáreas más, si hacíamos 150, arrendamos 200, y la maquinaria y es para 150, 200, como mucho, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a tener que o cambiar la maquinaria o contratar otra maquinaria o el capital que tenemos no vamos a dar abasto con el capital que tenemos, no vamos a poder solventar. Entonces requiere de un incremento de la empresa y tenemos que ver si contamos o no con los recursos. Cuando empezamos a ver que no contamos con los recursos para incrementar el tamaño de la empresa, ahí podemos llegar a empezar a tener pérdidas, ¿sí? Y cada vez que queramos incrementar la producción nos va a costar más. Eso es más o menos lo que eh, dice el costo marginal o esa condición de que el costo marginal sea igual al precio. Algo de esto charlamos cuando vimos tamaño de la empresa, cuál era el tamaño óptimo de la empresa. A ver si yo pongo ahí. ¿Ustedes están viendo clase 13 en pantalla? ¿O les quedó, o están viendo clase 12? Sí, sí, profe, está viendo la clase 3. Perfecto, perfecto, está bien. No, 13. Buenísimo. Ahí está, saludamos a Manuel. Perfecto. Bueno, pues a las 8 hacemos el recreito. ¿Hasta acá alguna duda quedó? No, ninguna.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué le he dado tanta importancia a la clasificación de los costos, a los conceptos, a conocer cuáles son los costos directos? Porque, bueno, comenzamos a trabajar con el margen bruto, que es uno de los indicadores, una de las herramientas más importantes. Una de las clases anteriores habíamos dicho un poquito de qué se trataba el margen. Eh, es una medida de resultado económico que se obtiene entre el valor bruto de la producción de una actividad y los costos directos totales que le son afectados, ¿no? Hablamos de el... Bueno, acá habla de valor bruto de la producción y no de ingreso. En la práctica podemos hablar de ingreso bruto, ingreso neto, ¿sí? Porque si nosotros cosechamos, tenemos el grano acopiado, guardado, bueno, tenemos que le damos un valor a esa producción, aunque todavía no lo vendimos, todavía no ingresó, ¿no? Entonces, por eso habla de valor bruto de la producción y no de ingreso. Pero en la, en la práctica, suponemos que lo vendemos y decimos, bueno, suponemos que lo vendemos y además de la venta tendríamos que tener en cuenta el, eh, los gastos de comercialización, ¿sí? Como flete o comisiones, ¿sí? Para después deducirle los costos directos. Y los costos directos es lo que calcularon ustedes en la clase anterior. Vamos a ver margen bruto agrícola en este módulo y después ya en el módulo que viene pasaríamos a el margen bruto ganadero. Esa es la diferencia entre los ingresos efectivos y no efectivos. Justamente por eso, ¿no? Porque o lo podíamos haber vendido o lo tenemos acopiado, pero tenemos ahí ese capital, esos bienes de cambio. ¿Sí? Tenemos que tienen una cierta liquidez. ¿Sí? Hablábamos de liquidez al principio cuando, bueno, era esa propiedad de los bienes que tienen en transformarse en dinero, en ser más o menos vendibles. ¿Sí? Bien, entonces generados por una actividad y los costos dice que le son directamente atribuibles, ¿no? Entonces, como decíamos, los ingresos. Ay, me figura como que se... Salió la pantalla compartida. Algún problemita de internet debe haber sido. Bien, entonces el valor bruto de la producción o el ingreso neto sería menos los costos directos. Y el margen bruto sería como un beneficio bruto, una ganancia bruta, porque bueno, todavía hay que descontarle algunos costos más, costos, amortizaciones, intereses, para poder tener el neto, ¿sí? La utilidad. Así que hablamos de margen bruto y lo calculamos por hectárea para poder planificar, decir, bueno, según el margen que voy a tener por hectárea de una determinada actividad, me voy a poder decir, bueno, hago esa actividad, no la hago más, hago menos, cuánto hago, cuántas hectáreas destino a esa actividad, ¿sí? A ese cultivo, por ejemplo. Este tipo de medidas de resultados se corresponde con la administración del establecimiento. Se supone que los recursos que posee la explotación no los puede variar, de manera
que la decisión se refiere a cómo combinar esos recursos fijos en el periodo considerado, ¿no? Podemos decir en el corto plazo, ¿sí? Dispone de una cierta cantidad de tierra, unas determinadas maquinarias, un capital en dinero y demás, ¿sí? Los distintos recursos que tiene y con el supuesto de que tiene esos recursos y qué puede hacer combinando esos recursos, qué actividad podría hacer, ¿sí? Eh, y analizar más de una actividad, analizar entre dos actividades cuál elegir, por ejemplo, entre dos o más. En este contexto, dice, los costos directos son los que difieren según las actividades a realizar y según el volumen de producción. En la actividad agrícola, el margen bruto por hectárea, elaborado sobre los costos directos atribuibles a una cantidad, una determinada actividad, perdón, productiva, tiene como objetivo permitir una rápida elección sobre las diversas alternativas de actividad que presenta una empresa agrícola. Permite estimar el beneficio a corto plazo de una actividad dada. Su determinación se encuentra directamente relacionada al cálculo de costos parciales, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo acá es más o menos lo que venía contándoles, que me sirve para poder decidir qué actividad realizar, cuánto de esa actividad, ¿sí? Cuál podría llegar a ser el, esa ganancia bruta que tendría, ¿sí? Teniendo en cuenta también la estimación de los costos, ¿sí? En este caso habla de cálculo de costos parciales. ¿Por qué? Bueno, porque antes de hacer la actividad, cuando hablamos de evaluación antes de realizar una actividad, decimos evaluación ex ante, se dice también por ahí en común. Digo por si lo escuchan en alguna bibliografía, en algún video, lo que sea, ex ante y ex post, ¿no? Entonces una evaluación antes de la actividad y posterior, después de la actividad, un examen después de la actividad. Bueno, entonces la evaluación de la actividad anterior y nos puede servir para la actividad que voy a emprender o para la próxima campaña, para la campaña eh, que voy a emprender. ¿Sí? Entonces, por eso puedo llegar a tener la estimación de los costos, ¿sí? Como hizo la compañera, preguntando, averiguando, ¿sí? Pidiendo presupuestos de los distintos servicios, de los distintos productos, ¿sí? Los insumos, ¿sí? Y después para el ingreso neto, el valor bruto de la producción, tendría que también tener en cuenta cuál sería el valor futuro de ese producto y cuál sería el rendimiento que espero de ese lote, ¿no? Entonces es una aproximación, lógicamente no va a ser al momento exacto que en la realidad exacto a lo planificado, a lo planeado, ¿sí? Pero sí tenemos más o menos una guía, es decir, bueno, este lote va a rendir 1,5 toneladas, ¿sí? El precio en el momento de cosecha, de acá a 6, 7 meses, va a ser entre un precio y otro, ¿sí? Esa es la forma de estimar. Multiplicando precio por cantidad, puedo llegar a tener una estimación de cuánto aproximadamente podría llegar a ser el ingreso, ¿sí? En base a ese ingreso que yo estimo que podría llegar a tener y veo los costos, que los costos sí los pueden ser actuales porque pregunto, ¿sí? Eh, entonces digo, bueno, ¿cuál sería el margen? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sí?
Es una medida de resultado económico, el margen bruto. En su cálculo intervienen los conceptos de ingresos y egresos efectivos y no efectivos, ¿sí? O no monetarios. Esto lo habíamos explicado también. Los no efectivos, valorar la diferencia de inventario, nacimiento, mortandad, cambio de categoría, kilos producidos, eso para una actividad ganadera, ¿sí? Porque bueno, se produce, hay una producción aunque todavía no se haya vendido, ¿sí? Están los terneros aunque todavía no están aptos para la venta, por ejemplo. Eh, Ingresos efectivos, la venta de granos, la venta de hacienda. Egreso no efectivo, la amortización de una maquinaria. Nosotros no tuvimos que sacar plata, pero sí la maquinaria que tenemos vale menos por amortización, ¿no? Por deterioro, deterioro, sí, bien digo, desgaste u obsolescencia, que era la amortización. Dice, egreso efectivo, el pago de un insumo, ¿no? Sale el efectivo, sale el dinero. El valor bruto de la producción es el ingreso obtenido por la valoración de la producción vendida en el ejercicio, las sesiones internas a otras actividades, ¿sí? Sesiones internas cuando hablamos de, por ejemplo, un ternero que de cría que pasó a recría, que pasó a novillito, ¿sí? Entonces, de la actividad cría pasa a la actividad recría, ¿no? O del novillito, ¿sí? Que va al engorde, que entra al engorde. Entonces podemos decir, bueno, hubo una producción ahí y pasa a la otra actividad, cambia de categoría, ¿sí? Entonces son sesiones internas. Tengo en cuenta como si se lo vendiera a la otra actividad, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para decir, bueno, la actividad cría me está produciendo esto, por ejemplo. Lo mismo pasaría con los forrajes, ¿no? La producción de, no sé, o en un sorgo, en un maíz o lo que sea, ¿sí? Digo, bueno, ¿cuál es la producción que tengo y cuál sería el valor? ¿Sí? Para ver cuán eficiente es. Aunque no sea la actividad principal, aunque no me dedico a vender sorgo, a vender, ¿no? Entonces, o a vender maíz, sino que lo utilizo para como alimento, como forraje, de todos modos, tengo que tener en cuenta. Y como decíamos en algunas clases anteriores, también para saber si me conviene producir o me conviene comprar, ¿sí? Los stocks, dice, o inventarios al cierre del ejercicio. También son ingresos. Todavía no los vendí, pero ya hay un producto y hay que darle un valor. Bueno, ¿cuándo es margen bruto y cuándo es pérdida bruta? Existirá margen bruto positivo cuando los ingresos de la actividad superen los costos directos, al tratarse de un análisis económico y no financiero, y que no todo lo producido en un ejercicio se vende antes de finalizar el mismo, los ingresos de la actividad incluyen, además de las entradas generadas por venta, las diferencias de inventario, transferencias y sesiones y el consumo interno del establecimiento. Después vamos a ver diferencia de inventario más detenidamente en la ganadería, ¿sí? Cuando vemos producción de carne, vamos a ver vamos a tener en cuenta la diferencia de inventario, ¿no? Lo que había al principio y lo que hay al final. Se deben establecer
ingresos brutos o valor bruto de la producción, ¿sí? Eh, Se refiere a la producción obtenida o esperada, la que podrá tener distintos destinos como son la venta, el almacenaje, las sesiones a otras actividades, ¿no? Que serían las sesiones internas o el consumo. Por lo general, los cultivos anuales, dicen cultivos anuales, se requiere solamente determinar dos componentes, rendimientos y precios. ¿Sí? Como decía, ¿cuál es el precio esperado y el rendimiento esperado si yo planeo esa actividad? Y si estoy en el momento de cosecha, digo, bueno, puedo ver el rendimiento, puedo ver cuál fue el margen bruto real. Y también ver, bueno, fue similar a lo que esperaba o está muy distante de lo que había estimado. Tener en cuenta los precios actuales, precios de mercados de futuro, ¿sí? Mercado de futuro, los precios que se esperan al momento de la cosecha, para saber cuánto va a valer lo que voy a producir, precios promedios históricos, ¿sí? Por eso está bueno tenerlo en dólares, porque si bien hay inflación en dólares, no es tan variable, ¿sí? Entonces, por eso los precios promedios de los últimos 5 años es más o menos una guía de saber, bueno, cuánto puede llegar a valer ese grano, ese producto. Bueno, en la clase anterior veíamos los insumos, bienes y servicios, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer un sorgo, por ejemplo? Lo que no teníamos era cuánto nos iba a rendir o cuál era el rendimiento de ese sorgo por hectárea y cuál el precio esperado, ¿no? Entonces dice, debemos conocer el rendimiento esperado y el precio esperado y los gastos de comercialización que también son importantes. Bueno, acá ya estamos casi en las 8, hacemos el recreíto. A ver qué más tenemos acá, que los iba a dejar. Sí, como les decía la otra vez, el recreo es recreo, no lo confundimos, ¿no? Con que lo tengan que trabajar. Les doy los minutitos para que vayan al baño, cambien la yerba al mate, lo que sea. Así que les explico acá que tenemos, ¿sí? Un ejemplo, rendimiento esperado, 5 toneladas por hectárea, un precio esperado de, perdón, 1.300 dólares por tonelada, ¿sí? Eh, los gastos de comercialización, un 5%, que sería acá, multiplicar las toneladas por el precio, ahí podríamos obtener un ingreso bruto, ¿sí? Y los gastos de comercialización serían el 5% de ese ingreso bruto. Eh, Ahora después de lo pueden chusmear porque por ahí ya lo tienen ahí, lo tienen en el grupo, y después del recreíto lo practicamos entre todos. Entonces tendríamos, bueno, el ingreso bruto, ¿sí? O ese valor bruto de la producción, que sería el precio por cantidad, ¿sí? Y después para obtener el ingreso neto tendríamos que restarle los gastos de comercialización, que era un 5% de,
de ese ingreso bruto, de ese valor bruto de la producción. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos ya el ingreso neto para poder calcular el, el margen bruto, teniendo en cuenta los costos directos. ¿Sí? Acá tenemos costos directos, no recuerdo si eran igual. Ah, no, puse acá, a ver, tenemos 1050 en pesos creo que son los mismos que, ¿sí? Que la clase anterior. ¿Sí? Entonces, con lo que con el resultado que obtuvieron en la clase anterior, pueden llegar a calcular los costos directos, ¿sí? Eh, calcular el ingreso, ¿sí? Bruto y el ingreso neto, como tenemos acá, y podemos llegar a obtener el margen bruto, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño recreíto. A ver, perfecto. Vamos a hacer un pequeño recreíto y después nos ponemos manos a la obra. ¿Sí? Se toman unos 5 o 10 minutitos y nos ponemos a practicar entre todos. Acá vamos a usar la pizarra. Listo, profe.
Bueno, como veíamos recién, teníamos que tener en cuenta el rendimiento y el precio, ¿sí? Bueno, el rendimiento, cuáles serán esas toneladas que se espera cosechar y cuál es el precio esperado, ¿sí? Y tener en cuenta los gastos de comercialización. En este caso, los gastos de comercialización están en porcentaje, otra vez puede estar en valor absoluto, es decir, en un precio eh, por flete o directamente el precio estar dado, ¿sí? En este caso, tenemos el 5%. Entonces, lo que teníamos que hacer acá es multiplicar para obtener el ingreso bruto los 1.300, vamos a usar la pizarrita, los 1.300 por 5. A ver, no sé si alguno ya lo calculó. Matías, a mí me da 6.500. Perfecto, muy pero muy bien, ¿sí? Entonces serían 6.500 dólares por hectárea, ¿sí? Tenemos dólares por tonelada por hectárea, podemos decir tonelada con tonelada se van, ¿no? Como decíamos en la escuela, y nos quedan dólares por tonelada. Perfecto. 6.500 500 serían los dólares por tonelada, ¿sí? Ese sería entonces el ingreso bruto. Bueno, a ese ingreso bruto tendríamos que descontarle los gastos de comercialización. Lo que podemos hacer, como en uno de los ejercicios, me parece que lo hacíamos, no me acuerdo en cuál, podemos decir, bueno, el ingreso neto es el ingreso bruto menos los gastos de comercialización menos el 5%, entonces podemos decir, bueno, el ingreso neto entonces va a ser el 95% del ingreso bruto, ¿sí? Esa es una de las formas de calcularlo mentalmente por ahí, o la otra sería calcular los gastos de comercialización, que serían igual a 6.500 por 5% o lo que es lo mismo 0,05. ¿Sí? A ver cuánto les da. Por 0,05 o 6.500 por 5%, es lo mismo. Lo hizo, si alguien lo hace. Profe, a mí me dio 3.000, 325. A ver, 325. 25. Ajá. Bien. ¿Más le dio igual? 3.250 puede ser. Ah, y ahí, lo que pasa, 3.250 puede ser, mirá, que te haya faltado este cero, ¿sí? O porque 3.250 sería Ah, ta- la mitad, sería el 50%, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que tener en cuenta esto, ¿no?
si lo hacemos así, o directamente ponemos el porcentaje en la calculadora, ¿sí? ¿Está? Está bueno hacerlo Sí, con los sí, está decimales bien. para ir acostumbrándonos, ¿sí? Entonces sería 325, exactamente $325 por tonelada, ¿sí? Y ahora sí podríamos decir que el ingreso neto es igual a menos 325. Esto sería también dólares por tonelada, ¿sí? Y entonces el ingreso neto nos daría, 6.175. ahí está, 6.175. ¿Sí? Vamos a correrlo un poquito. ¿Sí? Bien, entonces acá ya tendrían, estos serían, me confundí acá, perdón, me confundí acá. A ver. Sería, vamos a hacer la aclaración. No, me confundí en esto. Por apurado, serían dólares por hectárea, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? No dólares por tonelada, dólares por hectárea. Cualquier cosita ahí lo hacemos de nuevo para que no haya ninguna confusión. A ver. Lo tengo que seleccionar. Sería entonces $6.500 por hectárea. A ver si podemos corregirlo así acá. Se me tapa todo. A ver. Voy a tener que borrar todo. 6.175. Bueno, teníamos 6.500. Era 6.000. 6.500 por 6.500. hectárea. Ahí está, ahí me gustó. Dólares, muy bien, ¿sí? Por hectárea. Bueno, menos mal que me di cuenta enseguida. Ahí está, $6.500 por hectárea, ¿sí? Entonces ahora sí teníamos por hectárea y le restábamos lo multiplicábamos por 5% o 0,05. 0,05, ¿sí? Y ahí nos daba entonces, era 325, ¿no? ¿Puede ser? 320, no, perdón, era 325. Sí, Ahí está, ¿sí? Dólares por hectárea, ¿sí? Para que quede claro por las dudas que los profes también nos confundimos. Y ahora sí, entonces, les daba el ingreso neto. Ingreso neto es igual a esos
6.000. 6.500 menos esto. Ahí está. Y les había dado... y les había dado 6.175, ¿no? Dólares por hectárea. Ahí está. Está. Disculpen la confusión. ¿Por qué? Ahí está. Disculpen la confusión, ¿sí? De las unidades. Siempre es importantísimo expresar, por ahí a veces por hacerlo mentalmente nos confundimos y bueno, y pasa. ¿Sí? Entonces, dólares por hectárea, este sería el resultado. Bueno, a esto le tendríamos que restar los costos directos, ¿sí? Ustedes habían calculado los costos directos del sorgo, ¿sí? Y les habían dado, por ahí que para no perder tiempo, que no tenga que hacerlo de, de nuevo acá, vamos a poner que los costos directos eran, me habían dicho que eran 1.000, ¿se acuerdan cuánto les había dado en el trabajo anterior? 237,50 dólares puede ser. La pulverización de barbecho y siembra y demás. 2.000, 237,50 dólares. pero y tenías que sumar la pulverización, sumar todos los demás insumos. Los insumos a mí me habían dado 130,4 dólares. 130,4. ¿Sí? ¿A alguien más? ¿A alguien le había Sí. dado diferente? Entre A insumos. mí me dio el total. A mí me dio el total 132,71 dólares. Ah, más o menos por ahí. El total de los costos, la sumatoria de los costos directos. Lo que era la semilla, el glifosato, todo eso sumé yo. Perfecto, ¿sí? Bien. ¿A todos les dio entonces más o menos lo mismo? 130 A mí me y... dio 102,71. A mí me 71. ¿Sí? Bueno, vamos a usar este supuesto, después lo chequean ustedes, después lo revisamos. ¿Sí? Entonces, esto también es dólares por hectárea. ¿Sí? Ahora, para calcular el margen bruto, entonces lo que tenemos que hacer es... margen bruto es igual a ingreso neto menos costos directos, ¿sí? O sea, que el margen bruto es igual a menos esto, ¿sí? Eh, ahí está, ¿sí? Entonces, este sería el margen bruto, esa ganancia bruta, ¿sí? Sería el ingreso neto, 6.175, menos los 132,71 que les dio de la sumatoria de los costos directos, ¿sí? Esto no lo revisamos, pero a la mayoría le dio
parecido. Así que el resultado, ¿cuál sería? Tendremos que restar a 6.175, restarle los 132,71. ¿Cuánto les da eso? 6.042,29. 6.042,29, ¿sí? Les aclaro que esto estamos viendo así los números por arriba, ¿no? Como para tener una herramienta para poder efectuar el cálculo. No sabemos si estaban correctos. A la mayoría les dio esos resultados, ¿sí? Digo para los que por ahí no están presentes y están escuchando, ven la clase grabada, que después lo pueden corroborar. Vamos a poner también por hectárea, ¿no? Entonces, este sería el margen que tendría en una hectárea. ¿Sí? ¿El Sí. rendimiento esperado lo sacan a través de materia seca? Em, Acá me parece que decía sorgo granífero, ¿no? O decía sorgo Sí, solamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta si es qué tipo de sorgo en este caso, ¿no? Si va a ser un sorgo granífero, un claro. sorgo doble propósito, o si va a ser un sorgo forrajero, ¿no? Granífero es para cosechar el grano, un forrajero sería, ahí sí podemos decir, bueno, ¿cuál sería la materia seca, ¿no? Porque se Claro. utilizaría la planta entera, y el doble propósito es, bueno, tiene las dos opciones de poder cosecharlo y comerlo y hacerlo comer, ¿sí? Entonces tendríamos que ver, bueno, qué sorgo sería. Eh, Bien. ¿Sí? Estos rendimientos y los precios son, por las dudas digo, ¿no? Porque por ahí no vas a tener esos rendimientos en algún establecimiento, van a ser muy distintos, son de uso didáctico, como decimos, ¿no? Porque pueden variar, así como los costos también y el precio son para poder que ustedes puedan practicar. Bueno. Entonces, hasta acá quedó más o menos, ya lograron calcular el margen bruto, ¿sí? Así entonces se calcula el margen bruto. Algunas veces no van a tener los gastos de comercialización, entonces van a hacer directamente el ingreso bruto menos los costos directos, ¿sí? En este caso, los gastos de comercialización, ¿cómo hacíamos? Bueno, es un porcentaje, ¿sí? Veíamos el porcentaje del ingreso bruto. Otra vez puede ser un porcentaje de hectáreas, perdón, de toneladas, ¿sí? Puede ser en producción o en el precio, ¿sí? Eh, entonces tenemos que deducirlo, que descontarlo al ingreso bruto, a esos costos, gastos de comercialización, para obtener el ingreso neto, ¿sí? Si no hay gasto de comercialización, entonces se toma el ingreso bruto. Así que el cálculo de ingreso bruto, ingreso neto es relativamente más simple. Lo que por ahí más detenimiento lleva es el cálculo de los costos directos, ¿no? Porque tenemos varios insumos. Acá teníamos granífero, sorgo granífero era, que la compañera preguntaba. 237,50, no sé de dónde.
Candelaria, eso era, vi ahí en el mensajito, eran los costos. Matías, eso era lo que me había dado con respecto a lo que trabajamos en clase, digamos. Eh, nada, tomando todos los costos Perdón, directos. eso Candelaria tenías como costos directos. Claro, o Ah, sea, exacto. Bueno, nosotros lo hicimos para practicar, por eso está bueno aclararlo, para practicar, a algunos compañeros les había dado estos 132,71. Puede ser que hayan usado algún otro tipo de cambio o lo que fuere, ¿no? Y a los que les dio 237, entonces le restan los 237, el margen va a ser menor. ¿Sí? Está. Hacemos la aclaración para los que ven después la clase grabada. Vamos a borrar, eso ahí ya lo tienen, le pueden hacer captura de pantalla o les queda de todos modos en el video. Ese ejemplito y lo borro, así podemos seguir viendo, nos faltan unas poquitas diapositivas. ¿Sí? Le hacen captura de pantalla si quieren ahí lo que trabajamos para que lo tengan o después lo ven en el video. Yo lo borro, así podemos seguir con la clase. Bien, teníamos sorgo, pulverización con barbecho, el barbecho con glifosato, ¿sí? O sea, preparar la tierra para sembrar antes de sembrar, 3 litros por hectárea, teníamos la tracina, ¿sí? Herbicida, en kilogramos. Fíjense, tenemos algunas unidades en litros, otras en kilogramos. Y nosotros tenemos que ir pasando todo a dólares por hectárea. Las semillas teníamos acá los 8 kilos, ¿sí? La fertilización, los 50 kilos de urea. El precio de la siembra con fertilización, que bueno, teníamos este precio de 1.050 pesos, era medio desactualizado, nos va a quedar muy baratito, pero bueno, como es para practicar, ¿sí? Entonces, esto es lo que habían visto, y acá tenían la listita de los precios, ¿sí? De la semilla, habían hecho una regla de 3 simple, ¿sí? Habían hecho la regla de 3 simple porque necesitaban 8 kilos solamente de semilla, ¿sí? Entonces, para poder calcular el costo de esos 8 kilos, ¿sí? Obtenimos el glifosato, precio por litro, lo multiplicaban por la cantidad de litros, teníamos la tracina, el precio por kilo, ¿sí? Acá tenemos también metolacloro, precio por litro, Starane, en Geo. Teníamos la urea, precio por tonelada, acá tenían que llevarlo a kilos, ¿sí? Estaba por tonelada, bueno, justamente para eso, ¿no? Para poder practicar el pasaje de unidades, ¿no? Teníamos dólares por tonelada, tenemos que pasarlo a kilos. El aceite para la pulverización, ¿sí? Y teníamos el precio de la pulverización, que nosotros acá le pusimos estaba desactualizado, también 105 pesos por hectárea, y algunos lo tomaron estos 105 lo tomaron en pesos o lo tomaron en dólares, ¿sí? Lo aclaraban, era para poder practicar. Hicimos el cálculo, comenzamos los cálculos arrancando desde de uno de los ejemplos, ¿no? Cómo multiplicábamos, ¿sí? Esto es lo que más detenimiento dábamos para, bueno, poder llegar a obtener los costos directos, porque, bueno, lo que se hace un poco complejo es el pasaje de unidades,
la regla de tres simple y más que nada el ordenamiento, ir ordenados con la listita de insumos para que no nos quede nada afuera. Este era muy simple. Habíamos hecho el de las semillas. Hacíamos la regla de 3 simple porque la bolsa tenía 25 kilos y necesitábamos 8 por hectárea. Y según el resultado que ustedes les dio en los costos directos y ahora lo que calculamos recién, entonces podemos decir, bueno, ¿cuál es el margen? Y a algunos les dio 6.000, 6.000 y pico por ahí era, ¿no? A otros le iba a dar un poquitín menos porque era mayor el monto de los costos directos, ¿sí? Pero podríamos decir, ¿sí? Si es conveniente o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería conveniente entonces con unos aproximadamente 6.000 dólares de margen? Sería muy conveniente. Después lo tendremos que, bueno, comparar con otra opción, entre dos opciones, por ejemplo, para poder decir, bueno, elijo una o la otra. ¿eh? Entonces, si tendría un margen bruto positivo, sería conveniente porque tendría un margen bruto, tiene un margen bruto positivo. Y acá tenemos ahora, podríamos compararlo después con las hojas. Acá tenemos otras unidades. Tenemos la soja pulverización con glifosato, 2,5 litros por hectárea, Starane, 150 centímetros cúbicos. Fíjense, acá tenemos estas unidades, ¿no? Que es mucho menos que el litro. Entonces, tienen que decir, bueno, van a tener el precio por litro, ¿sí? Y van a tener que decir, bueno, ¿cuánto me cuestan estos 150 centímetros cúbicos? Si en el litro tengo, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo en un litro? A ver, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene el litro? 1000. Muy bien, ¿sí? Entonces tengo que hacer regla de 3 simple acá. Si tengo el precio por litro, tengo que decir, bueno, si 1000 centímetros cúbicos me cuestan tanto, ¿cuánto me cuestan 150 centímetros cúbicos? ¿No? Hacer la reglita de 3 simple. Ujú. Eh, la semilla teníamos 50 kilos, ¿sí? Fíjense. Tenemos dos pulverizaciones, ¿sí? Fíjense. De glifosato, una con 4 litros, ¿sí? Y al principio para el barbecho teníamos una pulverización con 2,5 litros, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿cuánto voy a necesitar en total de glifosato en las dos pulverizaciones? ¿Sí? Tengo que sumar y tengo que tener en cuenta también que el costo de la pulverización lo voy a tener que poner 2 veces porque voy a tener dos pulverizaciones, ¿sí?
Ahí tenemos los graminicida, insecticida. Tenemos el rendimiento esperado, ¿sí? Suponemos que va a rendir 4.800 kilogramos, 4,8 toneladas, ¿sí? Por hectárea, y que el precio sería de 9.500 pesos por hectárea. Acá hay un error. Acá tenemos un error. Sería por tonelada, ¿sí? Acá, claro, por las dudas, sería el precio esperado, ¿sí? 9.500 pesos por tonelada sería, ¿sí? Les aclaro acá por las dudas, acá también me una confusión que dice por hectárea, ¿está? Entonces, es por tonelada. 9.500 pesos por tonelada sería el precio esperado. Y el precio de siembra, 900 pesos por hectárea, ¿no? También lo tenemos medio desactualizado ahí. Tenemos acá los precios, el de bueno, la bolsa de semilla, fíjense, de 40 kilos y necesitábamos 50 kilos, así que vamos a usar una bolsa de un poquito más, vamos a tener que hacer la regla de 3 simple, ¿sí? Si 40 kilos cuestan 35, 50 kilos, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? El glifosato, 4 dólares el litro, fíjense que teníamos 2 litros y medio al principio, ¿sí? En el barbecho y después una segunda pulverización con 4 litros de glifosato. Así que tendríamos en total 6 litros y medio de glifosato, ¿sí? Tenemos la tracina, los dólares por kilo, cloro, estarane, Engeo, tenemos los precios por litro, ¿sí? La urea tenemos precio por tonelada. Y acá tenemos gasto de pulverización, bueno, está un poco desactualizado también, 105 es para practicar, como les aclaro siempre, ¿sí? Y una cotización, fíjense, un tipo de cambio de 235 pesos por dólar, ¿sí? Ahora lo tenemos casi el doble. Y los gastos de comercialización, el 2% del ingreso, ¿no? Lo que tendrían que hacer entonces es calcular el margen bruto por hectárea. Y ahí terminábamos. Bueno, y nos quedan 15 minutitos todavía. Podemos aprovechar, no sé si quedó alguna duda. Lo que podemos hacer en estos minutos, es, bueno, pueden ya calcular el ingreso neto, ¿sí? Fíjense, tenemos tenemos por un lado los gastos de comercialización, el 2%, que lo vamos a tener que restar al ingreso bruto. Y para calcular el ingreso bruto, tenemos directamente ya el rendimiento esperado y el precio esperado, que como les decía acá es pesos por tonelada, ¿sí? Podrían entonces, van a intentar ustedes calcularlos, toman 5 minutos. Sí, en 5 minutos menos lo hacen, ¿sí? Así como calculamos el del sorgo, ¿sí? Van a tener que, en este caso, multiplicar, ¿no? Precio por cantidad, ¿sí? Precio esperado por rendimiento esperado, van a obtener el ingreso bruto y a ese ingreso bruto le van a descontar el 2% de gastos de comercialización
para obtener el ingreso neto. Les doy unos 5 minutitos y comparten a ver cuánto les dio. Y después, si nos queda un ratito, hacemos la lista de los ayuda a hacer la lista de los insumos. Eh, para los que no están presentes, vamos a poner acá el cálculo del ingreso bruto, ¿sí? Entonces vamos a tener el rinde esperado por el precio esperado. El rendimiento esperado es 4.800, ¿no? Que serían 4,8 toneladas. Hectárea por tendríamos 9.500. 9.500, ¿sí? 9.500 pesos, pesos, pesos por tonelada. Había una confusión acá. Y entonces, fíjense, para no trabajar kilogramos con toneladas, lo que vamos a hacer es pasarlo a toneladas acá. ¿Sí? 4,8 toneladas por hectárea. ¿Sí? Entonces, ahora sí, multiplicamos. No sé si alguien lo hizo. 4,8 por 9.500. 45.600. A ver, ¿cuánto les dio? Candelaria, no escuché bien. 45.600. 45.600. 45.600. Sí.
¿Sí? Les dio. El resto le dio lo mismo. 45.600. Acá tenemos pesos. Está en pesos. Estamos en pesos. Pesos por sería ¿qué? ¿Por qué? Nos quedaría pesos por. Hectárea. Muy bien. Muy bien. Pesos por hectárea. ¿Sí? Después lo podemos. No sé si teníamos. Sí, seguramente por ahí teníamos la cotización. Bueno, acá tenemos el ingreso bruto en pesos. Ahora para calcular el ingreso neto, el ingreso neto, teníamos que hacer estos 4.600, lo podemos pasar a dólares o lo seguimos trabajando así y después lo pasamos, ¿sí? Eh, teníamos los gastos de comercialización, ¿se acuerdan que eran de 2%, ¿sí? Sí, 2%. Exactamente. Entonces, podemos, si lo hacemos mentalmente, podemos decir, bueno, si es 2%, si 45.600 es 100%, entonces el ingreso neto sería 45.600 por 98%, ¿sí? No sé si me siguen con el razonamiento, ¿sí? Le descontamos el 2%, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por 0,98, ¿sí? Podría ser una forma, ¿sí? ¿Está? Y la otra forma, para que ustedes lo tengan ahí, y la otra forma sería multiplicarlo por 2% o 0,02, ¿sí? Ahí obtenemos un resultado. Ese resultado después tenemos que, acá obtendríamos lo que es los gastos de comercialización, ¿sí? Y después para obtener el ingreso neto, tendríamos que a esos gastos de comercialización, ¿sí? Restarlos menos esos gastos de comercialización. ¿Sí? Sería un poco más largo. Por eso está bueno el razonamiento este de descontarle directamente. ¿Sí? Si es 5%, entonces me quedarían por 95%, ¿sí? Por 0,95, ¿sí? Háganlo de las dos formas si quieren. Acá 45.600 por 0,02 o lo que es lo mismo por 2% me da ¿cuánto? A ver. ¿Puede ser 912? ¿Me da? Sí, 900. 12. ¿Puede 912. ser? Oh, estoy escuchando mal, perdón. 912. Sí, 912. sí, eso es lo que me da a mí. Está. Bueno. Y ahora 912 sería. Está en pesos. ¿Sí? Pesos por hectárea. Pesos por hectárea. ¿Sí? Y acá tendríamos entonces que restarle. Vamos a ver. A ver si lo hacen de la otra forma. ¿Sí? Fíjense cuánto les da ahí. 45.600 menos los 912. ¿Cuánto es? 40 y A mí me da 44,688. 44, 6, 6,88 88. por hectárea. Ahí está. Pesos, muy bien, por hectárea. ¿Sí? Y si lo hacen de esta otra forma,
si lo hacen por 0,98, acá 45.600 por 0,98, ¿cuánto les da? 44.688. Muy bien, ¿sí? Vieron que les da lo mismo. Por eso lo hacemos a veces mentalmente. El tema es de no equivocarnos, que no se nos pase nada, pero así mentalmente por ahí nos es un poco más resumido, ¿no? Más cortito, más corto el camino. ¿No? Ustedes lo hacen como ustedes quieran. ¿Ah? Bueno, después lo que tienen que hacer, nos quedan 5 minutitos nomás. Ahí lo dejamos, le pueden hacer captura de pantalla. Para que no se confundan, acá lo que hicimos es ver los dos caminos, uno más corto. ¿Sí? Le pueden sacar captura, lo ven después en el video. Y lo que les va a quedar después hacer es la listita de todos los insumos. Acuérdense, pulverización tienen 2, ¿sí? Fíjense, glifosato van a aplicar 2 veces, ¿sí? Entonces hay que ver todo lo que utilizan, todos los insumos que utilizan, ¿sí? La cantidad van a tener que, acá, tengan cuidado acá en el Starane, ¿sí? Que tienen 150 centímetros cúbicos, lo van a tener que pasar o lo pasan a litro o sacan el cálculo o calculan el costo de esos 150 centímetros cúbicos. Bueno, nada más por ahora. Entonces ahí les queda a ustedes para hacer una... Yo no sé si sacaron captura, se los borro así los saludo. Bueno, voy a dejar la clase grabando. Ahí tenían los precios. Voy a convertir la clase, así ya después la puedo subir a YouTube. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Como les decía, cuando realicen la actividad, ya van a poder ver la otra parte del módulo. Así que bueno, gracias a todos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosita que quieran compartir, estamos ahí en el grupo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y les voy a... Vamos a tener